Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 y estos son nuestros titulares. El sábado se celebró en Frankfurt el Día de la Unidad Cristiana, en el cual fue distribuida la comunión a los luteranos que quisieron recibirla. El cardenal alemán Walter Brandmüller ha calificado la situación de la Iglesia Católica en Alemania como próxima al cisma y a la herejía. Dentro de los actos del Día de la Unidad Cristiana, la vicepresidenta de los laicos católicos alemanes ha comparado la Iglesia con la dictadura comunista. La mayoría de los alemanes no quiere que se unan católicos y protestantes, según una encuesta llevada a cabo por una agencia luterana. El cardenal Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe, ha enviado una carta a los obispos de Estados Unidos sobre la prohibición de comulgar a los políticos abortistas. El Día de la Unidad Cristiana tuvo lugar el pasado sábado en Frankfurt. Como estaba anunciado, se permitió la comunión a los protestantes que quisieron recibirla. Por tercera vez, las iglesias en Alemania celebraron el Día de la Unidad Cristiana. Es un evento que tiene lugar cada 7 u 8 años y que en esta ocasión se desarrolló en Frankfurt. Durante varios días habían tenido lugar conferencias y actos diversos, pero el momento central fue la celebración de la Eucaristía y de la Cena Luterana el sábado a las 7 de la tarde. Los ortodoxos, que también participaron, tuvieron a esa hora el rezo de las vísperas. Los organizadores del evento habían invitado a que se participara en el acto litúrgico que se deseara. La misa católica tuvo lugar en la parroquia de San Bartolomé. Tanto Monseñor Batzing, presidente del episcopado alemán, como el cardenal Marx de Múnich, había advertido días antes que cualquier persona que quisiera comulgar recibiría el cuerpo de Cristo, sin importar la religión a que perteneciera. Solo se les pedía que en su conciencia aceptaran lo que significa la Eucaristía para los católicos. Esta invitación a la comunión por parte de la jerarquía católica había sido expresamente prohibida tanto por la Congregación para la Doctrina de la Fe como por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Ambos dicasterios vaticanos recordaron que comulgar implica estar en gracia y aceptar plenamente la doctrina de la Iglesia. La misa se llevó a cabo como estaba previsto, y a la comunión se acercaron los luteranos que quisieron hacerlo. También hubo católicos que participaron en la cena luterana, que se celebraba a la misma hora en una parroquia protestante. El cardenal Brandmüller, un prestigioso historiador alemán, ha expresado su convencimiento de que la situación en Alemania es cismática y herética. En un artículo publicado en cat.net, el cardenal Walter Brandmüller explica el verdadero sentido de los términos cisma y herejía, y sostiene que ambos pueden aplicarse a la situación que está viviendo la Iglesia en Alemania. El purpurado explica que el cisma consiste en la ruptura de la comunión en la Iglesia, que generalmente se asocia a la desobediencia a la autoridad del Papa. En relación a lo que ocurre en Alemania, afirma que no se trata solo de un conflicto en cuestiones de derecho canónico, de desobediencia al Papa. Están en juego cosas mucho más importantes. El conflicto Roma-Alemania, añade el cardenal, se refiere a las verdades fundamentales de la fe basadas en la revelación divina. Los obispos cuestionan incluso la indisolubilidad del matrimonio y exigen que la Iglesia reconozca el nuevo matrimonio de los divorciados. También se exige la concesión del sacramento del orden sacerdotal a las mujeres. Ambas exigencias se basan en la negación de las verdades de fe, con lo que la herejía se suma al cisma. Pero con ello se abandonan los fundamentos de la fe católica y con ello la pertenencia a la Iglesia católica. El cardenal recalca que es esencialmente diferente cuando un cisma está relacionado con la herejía, la falsa doctrina o se basa en ella, y afirma que en Alemania
Ambas palabras, cisma y herejía, son una amenaza que puede convertirse en realidad si se cumple el camino emprendido en Frankfurt en la Asamblea Sinodal. En una de las conferencias celebradas en el Día de la Unidad Cristiana, la vicepresidenta de los laicos católicos alemanes comparó a la Iglesia con la dictadura comunista. El Día de la Unidad Cristiana, celebrado en Frankfurt el sábado, ha servido para que la vicepresidente del Comité Central de Católicos Alemanes arremeta contra la Iglesia a la que pertenece, acusándola de estar como la Alemania comunista antes de la caída del muro de Berlín, debido a que no se ordenan mujeres. Claudia Luckin-Michael, presidenta del Comité Central de Católicos Alemanes, comparó el debate sobre la consagración sacerdotal de la mujer en la Iglesia Católica con la situación de la Alemania comunista antes de la caída del muro de Berlín. El muro del no a la ordenación de las mujeres sigue en su lugar, dijo en un evento organizado dentro del Congreso Ecuménico. Para ella, dicho muro se está volviendo cada vez más frágil. Con miras a la igualdad de todas las personas ante Dios, asegura, la Iglesia ya no puede permitirse excluir a la mitad de la humanidad de los servicios y oficios más importantes. Para la señora Luckin-Michael, el gran número de personas que dejan la Iglesia se debe al rechazo de ésta al sacerdocio femenino. Se olvida de que los abandonos son aún mayores en la Iglesia luterana, donde sí tienen sacerdotisas. Después de considerar positivo que muchos abandonen la Iglesia para forzar el cambio, dijo que no hay argumentos teológicos convincentes contra la exclusión de las mujeres del sacerdocio. Para ella es cuestión de puro poder. La mayoría de los alemanes está en contra de la unión de los católicos y los protestantes. Es el resultado de una encuesta llevada a cabo por una agencia luterana. Una encuesta realizada por la agencia de noticias protestante IDEA revela que solo el 25% de los alemanes desearía que católicos y protestantes se unieran en una sola iglesia, mientras que el 31% está en contra. En la encuesta publicada por el Instituto de Estudios de Mercado INSA Consular de Erfurt, el 30% respondió a la pregunta sobre la unidad de las iglesias cristianas con un no sé, y el 14% no dio respuesta. Según la encuesta, los más jóvenes eran menos partidarios de la unión que los de mayor edad, mientras que solo el 19% de los jóvenes de 18 a 29 años ve la unidad de forma favorable, el 33% se opone, el 33% de los mayores de 60 años está a favor y el 27% se opone. Los católicos son los más favorables, el 37% a favor, el 31% en contra. Entre los protestantes, en cambio, predomina el rechazo, 24% a favor, 43% en contra. El escepticismo es aún mayor entre los cristianos de las iglesias libres. Solo el 20% desearía ver una unificación de las iglesias, mientras que el 45% la rechaza. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Adaria, ha escrito a los obispos norteamericanos sobre la admisión a la comunión de los políticos abortistas. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha escrito una carta al presidente del Episcopado de Estados Unidos sobre la admisión a la comunión de políticos, afirmando la importancia de salvaguardar los derechos de los obispos sobre sus iglesias locales. El cardenal Adaria comienza su carta subrayando que la carta de 2004 del cardenal Ratzinger sobre este tema tenía la forma de una comunicación privada a los obispos y, por tanto, siempre que estos principios no sean publicados por la conferencia, pueden servir de ayuda en la preparación del borrador de su documento. Afirma que el cardenal Ratzinger ofrecía principios generales sobre la digna recepción de la Sagrada Comunión para ayudar a los ordinarios locales de los Estados Unidos en su trato con los políticos católicos proabortistas dentro de sus jurisdicciones. El cardenal señala que ese tema fue discutido durante las visitas ad limina de los obispos de Estados Unidos en 2004, durante los cuales quedó claro que había una falta de acuerdo entre los obispos
sobre la cuestión de la comunión y que por tanto no cabía considerar el desarrollo de una política nacional al respecto. Añade que el problema volvió a surgir durante las visitas ad limina de 2019-2020 y que la congregación aconsejó que se emprendiera el diálogo entre los obispos para preservar la unidad de la Conferencia Episcopal frente a los desacuerdos sobre este controvertido tema. Se sugirió la formulación de una política nacional solo si esto ayudaba a los obispos a mantener la unidad. Por ello, dice el cardenal Adaria, durante las visitas ad limina aconsejamos que el desarrollo efectivo de una política en este ámbito requiere que el diálogo se produzca en dos etapas. Primero, entre los propios obispos y después entre los obispos y los políticos católicos proabortistas dentro de sus jurisdicciones. Antes de publicar la nota, los cardenales Cupich y Tobin del sector liberal de la Iglesia se reunieron con el cardenal Ladaria en Roma. Después de publicada, Nancy Pelosi, líder demócrata en el Congreso norteamericano, católica y proabortista, se mostró muy satisfecha con la misma. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar lo que está pasando en la Iglesia Católica en Alemania y las consecuencias que puede tener. Jean Guitton, el académico francés que fue íntimo amigo del Papa Pablo VI, ya desde el momento en que Pablo VI era cardenal Montini, y que fue el único laico que participó, invitado por Juan XXIII, en las sesiones preparatorias del Concilio Vaticano II, escribió, cuando vio lo que estaba sucediendo tras el concilio, un libro, un pequeño libro, Silencio sobre lo esencial, publicado en español en 1988, donde daba la voz de alarma sobre las consecuencias de no hablar, de guardar silencio sobre cosas importantísimas, básicas de nuestro mensaje, del mensaje católico. Por ejemplo, decía él, entre otras cosas, la vida eterna. Por lo tanto, lo que estamos sufriendo en este momento en la Iglesia tiene unas raíces ya muy antiguas. He pensado en el autor y en el libro, en el título del libro y en el contenido esta semana. Porque esta semana se ha consumado el desafío de una parte mayoritaria de la Iglesia Católica en Alemania contra la autoridad de la Iglesia. El lunes, día 10, se llevaron a cabo, como estaba previsto, anunciado, la bendición de parejas homosexuales en 109 parroquias de Alemania. Y después, el sábado, día 15, también, como estaba previsto, se llevó a cabo la admisión a la Eucaristía en una misa católica dentro del marco del Congreso, que se llama así, Día de la Unidad Cristiana, del Congreso para la Unidad Cristiana en Alemania, que se celebra cada 7 u 8 años. Ambas cosas habían sido anunciadas, ambas cosas contaban con el rechazo explícito por parte de la Santa Sede. La bendición de las parejas homosexuales había recibido una respuesta por parte del Vaticano de Doctrina de la Fe, donde decía que eso no se podía hacer. Mientras que lo otro había recibido una respuesta contraria, anterior, pero sobre ese punto, también por parte de Doctrina de la Fe y por parte del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Pues bien, el sector mayoritario, repito, de la Iglesia Católica en Alemania, los obispos y los laicos que están en el grupo organizador del sínodo alemán, han decidido que eso lo iban a hacer. Es cierto que la bendición de las parejas homosexuales sí recibió un rechazo por parte de, al menos, el presidente de la Conferencia Episcopal. Posiblemente, creo yo, que debido a una intervención directa, seria, de parte del Vaticano. Pero no ha ocurrido lo mismo con la admisión a la comunión de los luteranos. Ha tenido lugar, y ha tenido lugar ambas cosas. Además, ha tenido lugar en medio de un clamoroso silencio.
Por eso he pensado en el libro de Guitton, Silencio sobre lo esencial. Porque, repito, si bien es verdad que la doctrina quedó a salvo, y eso ya es mucho, porque el Vaticano dejó claro que ninguna de las dos cosas se podían hacer, eso es mucho, ¿eh? No lo quiero minimizar porque es muy importante. Pero también es cierto que ninguna de las dos cosas fue seguida de un rechazo explícito y de unas consecuencias. Puedo entender que hubiera habido silencio por parte de la Santa Sede sobre lo de las bendiciones de los homosexuales. Y lo puedo entender por un motivo. En sí mismo ha sido un relativo fracaso. Lo habían publicitado tanto, al final 109 parroquias, no son pocas, pero es que hay 10.000 parroquias en Alemania, un 10%. Y con una participación de parejas homosexuales que acudieron a recibir la bendición realmente escasa en casi todos los sitios. Puedo entender que el Vaticano guardara silencio sobre esto para no dar publicidad y para que no se convirtieran en unos mártires delante de la opinión pública. Me cuesta mucho trabajo entender el silencio cuando lo que se ha profanado es la Eucaristía. Es el cuerpo y la sangre del Señor, es Cristo vivo, es Cristo mismo. Y además el silencio, y esto es realmente difícil de entender para mí, no solamente ha venido de parte de la Santa Sede, ha sido un silencio general y colectivo. Hubo una petición pequeña, dirigida respetuosamente al Santo Padre, antes de que se produjera lo de las bendiciones, donde se le pedía que lo impidiera. Repito, una petición pequeña. La encabezaba la petición el cardenal Zen y Monseñor Schneider. Pero sobre lo de la recepción de la Eucaristía, por parte de los luteranos no ha habido nada. Ni antes ni después. Ni siquiera los habituales críticos contra el Papa, por lo menos hasta este momento, han dicho una palabra. Sí que es verdad que algunos se pronunciaron antes diciendo que eso no se podía hacer. Pero nadie ha protestado, ha lamentado o ha pedido consecuencias después de que eso se ha hecho. Y como he dicho, el sábado en la iglesia de San Bartolomé en Frankfurt se celebró la misa católica y en esa misa recibieron la comunión todos los luteranos que quisieron acercarse, los luteranos y los de otras confesiones cristianas. Y eso había sido anunciado y alentado por nada menos que el presidente de los obispos alemanes y por el cardenal Marx, entre otros, arzobispo de Múnich, entre otros. Para mí es una situación tremendamente dolorosa, muchísimo más sin comparación, para mí por lo menos sin comparación ninguna, lo ocurrido con la Eucaristía que lo ocurrido con las bendiciones, porque en la Eucaristía está el Señor. Cuando San John Henry Newman se convirtió del anglicanismo al catolicismo, era un prestigioso clérigo anglicano, uno de los líderes del llamado movimiento de Oxford. Cuando él se convirtió, algunos de sus antiguos colegas se burlaron de él, se reían de él y le decían que al hacerse católico había renunciado a pensar. Newman, con ironía y sabiduría, les contestó diciendo que en la Iglesia Católica, cuando se entra en un templo, se pide a los caballeros, a los hombres, que se quiten el sombrero, pero no la cabeza. Con eso quería decir que un católico, pues sigue pensando, no renuncia a pensar. Sí que acepta la obediencia, acepta que hay cosas que no entienda. Bueno, yo pienso que esto que se permitió a un converso y que se aplaudió en un converso también se permita a curas católicos como yo. Me duele mucho, de verdad. No puedo expresar todo lo que me duele, lo ocurrido con la Eucaristía. Me duele muchísimo. Estoy sufriendo. Me duele muchísimo, muchísimo. Y no entiendo, mi corazón está sufriendo y mi cabeza no entiende. No entiendo el porqué del silencio. Ha sido un desafío al Santo Padre. Su autoridad ha quedado comprometida. Le han desafiado a él y sobre todo han hecho daño a Jesús. Me duele muchísimo.
Me duele mucho y no entiendo. Y creo que el silencio no es bueno. Pero estoy dispuesto a quitarme el sombrero, no la cabeza, pero sí el sombrero, porque quizá haya razones que yo no entienda, aunque ciertamente, repito, no entiendo, que pueda haber alguna razón por la cual se permita sin consecuencias que Cristo en la Eucaristía sea profanado. En todo caso, hay que seguir rezando y confiando. Cristo nuestro Señor ama a la Iglesia infinitamente más y sin comparación alguna, infinitamente más que yo. Me queda el consuelo de haber dicho las 2 últimas semanas lo que iba a suceder en Frankfurt el sábado y haber pedido que no se hiciera. Me queda ese consuelo porque resuenan también en mi cabeza y en mi corazón las palabras de Jesús prometiendo su ayuda cuando llegue la hora definitiva a aquellos que le han defendido delante de los hombres. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.